Hola, soy Víctor Hugo Zapata. Fui diagnosticado con una enfermedad que se llamaba dermatomiositis, que es una enfermedad de tipo inmunológica. Los primeros síntomas fueron en el año 99, más o menos por el mes de septiembre. Había regresado del exterior, pero los síntomas los tuve al salir del país. Regresar del exterior, se me complicó la situación, pensábamos que era una situación gripal y se hicieron los tratamientos, se hicieron todas las evaluaciones médicas. En este hospital, debido a una situación de emergencia que ingresé, con síntomas de debilidad muscular, de huellas o colores no naturales en la cara y en las articulaciones, se presentó ese cuadro que prácticamente me mantuvo inmóvil los primeros días de la presencia de la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad muy atípica por cuanto no se sabe el origen, no se diagnosticó de manera rápida porque no conocían los síntomas de esta enfermedad. Luego de varios análisis, de varios meses y varias juntas en dicho hospital, se determinó que la enfermedad se llamaba dermatomiositis. Los médicos, más o menos en el diagnóstico que le habían dicho a mi esposa, porque no me lo dijeron a mí, que ciertas células se estaban comiendo los músculos. Eso significaba que prácticamente no podía mantenerme en pie y mi única posibilidad era mantenerme sentado y que iba a padecer de invalidez durante toda la vida. Un diagnóstico bastante difícil y cruel. Eso me enteré yo después, ya cuando había pasado la crisis, unos años después me contó y efectivamente fui a corroborar con los médicos que habían sido textuales lo que le habían dicho. Mientras tanto yo seguía con un tratamiento de medicinas paliativas, si cabe el término, no sé si es el término correcto, pero no había ninguna mejora en esta enfermedad. Luego de este hospital fui a otro hospital un poco supuestamente de mejor calidad, de mayor élite inclusive, pero el médico que me trató, oncólogo también, me indicó que solamente se podía hacer un tratamiento de la enfermedad. Igual con el tratamiento, lo único que se mantenía era una situación cuasi estable, porque realmente en términos físicos no podía hacer nada. Tenía una debilidad muscular, mantenía el problema de las zonas muy enrojecidas en las coyunturas y en la cara tipo mariposa, que creían que era lupus, pero no fue lupus. Sería el diagnóstico de dermatomiositis. Por esa época daba clases de una universidad acá bastante importante de la ciudad. Uno de mis alumnos ingresó a las páginas de internet y sacó una historia, una información, sería el término correcto, de la enfermedad. Una enfermedad que a nivel mundial la estaban conociendo, no había tratamiento y por lo tanto había referencias de ciertos médicos. A través de contactos envié correos a médicos oncólogos en Alemania, en Checoslovaquia y en los Estados Unidos. Ellos igualmente me corroboraron que lo único que había eran las medicinas paliativas, pero no había cura. Para no alargarme mucho en detalles, porque es una cuestión bien larga, tremenda y dura, finalmente, después de cierto tiempo, el médico oncólogo me diagnosticó ¿cómo se llama? Un cáncer, un linfoma, cáncer linfático.
con la carta de este médico oncólogo me fui a una institución especializada en cáncer. Como situación particular debo indicar que en la clínica o hospital especializado en cáncer no tuve una situación positiva de seguir tratamiento. Realmente no quiero entrar en detalles en esa situación, de esta institución especializada en cáncer. En esos días mi mujer anduvo desesperada buscando posibilidades de conseguir algún tratamiento. No buscaba cura, sino un tratamiento. Mi esposa había tenido cierta información del doctor Edwin Ceballos y de su medicamento el BRIN, pero no teníamos la idea de cómo contactarle ni cómo llegar a este producto. Hicimos las averiguaciones del caso persona a persona con ciertos conocidos amigos y nos dieron la dirección del consultorio del doctor Edwin Ceballos. Teníamos todos los exámenes, todas las radiografías, todas las tomografías, que en realidad eran cantidades ingentes, enormes de dinero, que habíamos usado para seguir el tratamiento de mi enfermedad y al aparecimiento del cáncer. Cuando llegamos al consultorio del doctor Edwin Ceballos, simplemente quiero decir que se presentaba como una situación totalmente diferente en cuanto a otras instituciones, hospitales e inclusive de manera personal en el trato con los pacientes. En primer lugar, ingresé como un paciente normal, corriente, pero ya desde la recepción tuve una calidez de la persona que me atendió. Y luego esperé la atención correspondiente y pude conversar con el doctor Edwin Ceballos. Le hicimos con mi esposa la presentación del caso y me hizo la revisión, examen, todo eso, y efectivamente confirmó que tenía un cáncer linfático. En el transcurso de la consulta, el doctor me sugirió que debía tomar inmediatamente el BRIN. Igual lo hice de una manera al inicio como un medicamento de los que había estado usando todo el tiempo. Pero ya comencé a sentir al menos el cambio de carácter, que era importante, no sé, es algo que debo resaltar. El BRIN era un jarabe que prácticamente me estaba cambiando en ese momento la forma de tomar medicamentos que había estado tomando, medicamentos totalmente agresivos, medicamentos con efectos colaterales tremendamente altos, pero el momento en que empecé a tomar el BRIN, la situación se apaciguó internamente, mentalmente, y no quiero pecar de espiritualmente, sino que un cambio de ánimo es una situación más que humana en las personas, porque significa que algo está pasando de manera positiva. Inmediatamente el doctor Ceballos inició el proceso del tratamiento del cáncer con la quimioterapia y posteriormente la radioterapia. Solamente quiero resaltar que para los procesos de quimioterapia me habían explicado los médicos, me había explicado el doctor Ceballos también, que son procesos bastante agresivos. Y efectivamente yo noté después de la primera sesión de quimioterapia que algo que parece banal pero es importante en las personas, en mi caso era que después de la quimioterapia, unos días después o unos momentos después, no me acuerdo exactamente, fui a la ducha y el pelo se me cayó, sin haberme alado, sin haberme rasurado, simplemente con el agua comenzó a caerse. Fue una situación impactante. Ese momento decidí irme donde la
persona que me cortaba el pelo y literalmente me rasuró la cabeza. Era una situación de angustia realmente, pero como estaba tomando el BIM, había mencionado al principio que es un jarabe, un medicamento, sería la palabra correcta, que ayuda a las personas a fortalecer el sistema inmunológico y a fortalecer la parte humana. Lo digo con cierta firmeza y seguridad. En el tratamiento, que fueron varias sesiones de quimioterapia, se logró detener el cáncer del linfoma, el avance del cáncer del linfoma, y posteriormente con unas sesiones de radioterapia se logró detenerlo y mantenerlo bajo control. Seguíamos en las consultas correspondientes. Durante ya empezaron días, meses, se convirtieron en años, 2, 3, 4 años me parece que hicimos todo ese procedimiento de exámenes, prácticamente todos los días, exámenes de todo tipo de control, radiografías, tomografías, medicamentos. Prácticamente los que utilizaba inicialmente fueron descartándose y procedimos a seguir, o seguíamos con el BIM el jarabe del doctor Edwin Ceballos, medicamento en mi caso. En las sesiones de quimioterapia yo había consultado con algunas personas sobre los efectos colaterales, aparte que me había indicado el doctor Ceballos los efectos colaterales del BIM. Me decían que eran extremadamente fuertes. Inclusive me recomendaron algunas plantas medicinales para paliar los efectos de la quimioterapia. Conseguí esas plantas, pero no las tomé. Simplemente mantuve mi sistema de defensa tomando el jarabe del BIM en las proporciones un poco de mayor cantidad del BIM. Eso me ayudó a evitar problemas estomacales, problemas de cansancio, y quiero recalcar una situación que cuando me daban la quimioterapia era como que me habían puesto en términos de vehículos o gasolina de más de 100 octanos. Realmente era nuevo, pero durante un día, después de que pasaba los efectos de la quimioterapia, otra vez como que me habían desinflado, pero igual con el BIM lograba mantener una situación de estabilidad y más que todo ya no tenía propensión a gripes o a dolores estomacales, que inclusive me puedo decir que lo mantengo hasta ahora, que no tengo casi ningún problema con ese tipo de situaciones, enfermedades corrientes. Más o menos después de cierto tiempo, serían ya casi 4 o 5 años, se hicieron los exámenes correspondientes de esta enfermedad y prácticamente iban desapareciendo, hasta que definitivamente con unos exámenes muy especializados se determinó que el linfoma no existía o no había definitivamente. Insisto, seguíamos con el doctor Ceballos haciendo los chequeos permanentes y se constataban con evidencias, con los exámenes de control, que efectivamente había cambios sustanciales en la recuperación y en el desaparecimiento de la enfermedad y del cáncer. Luego de los años correspondientes y del uso más o menos en los términos que se indica el tomar el BIM, he logrado tener una calidad de vida plena, una calidad de vida que me ha permitido seguir en mi actividad profesional. He logrado mantener mi relación familiar estable.